buenos días. Bienvenido a la materia de Introducción y Gestión de Riesgo. Yo soy la magíster ingeniero Suhail Roa. Voy a ser la facilitadora de este módulo. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con el tema de riesgos. El tema que vamos a manejar acá en el primer módulo es todo lo que es definición de riesgo, tipos de riesgos, ¿ok? Y factores de riesgo. Como definición de riesgo, ¿qué tenemos? Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo. ¿Ok? Hay diferentes tipos de riesgos. Riesgos leves, medianos y riesgos altos. Bien, según la norma 45001-2018 de la ISO, el peligro es una situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, de los equipos, en las instalaciones. ¿Ok? El riesgo es el resultado de no tomar las medidas necesarias para minimizarlo. Esto es importante tenerlo muy claro. ¿Ok? El peligro está presente en todas partes. El peligro, podemos estar sencillamente aquí en un aula y podemos estar corriendo el peligro de que de repente se tropiece alguien con una mesa, o se prense alguien con una alfombra, se pueda pisar las manos con la puerta. O sea, hay diferentes tipos de peligro constante. El riesgo, sencillamente, es tomar las medidas necesarias. O sea, si yo, por ejemplo, estoy dentro de una organización y hay unas normativas dentro de una organización importante, que es utilizar el casco de seguridad, que es utilizar las botas de seguridad, yo debo de cumplir con esas normas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto va a minimizar el riesgo de tener un accidente laboral, de tener situaciones difíciles dentro de una organización, ¿sí? Caídas, fracturas, eh, bueno, infinidades de riesgos que se pueden dar dentro del campo laboral. Entonces, sencillamente un ejemplo que nosotros podemos ver un día a día. Sencillamente la señora está limpiando, ¿verdad? El piso está húmedo. De repente se le olvidó colocar la señalítica. Pasa alguien que no se da cuenta de que está el piso húmedo o mojado, puede ser una chica con unos tacones o un chico con unos zapatos que deslizan o su suela esté muy lisa, y su caída genera inmediatamente una fractura, una lesión, infinidad de cosas. Por eso es que las normativas deben de ser o de llevarse a muy pie de la letra, cumplirse. Las normativas son para cumplirse. Las normativas no son para implementar, ¿ok? Es muy importante eso. Para recordar, en definitiva, el peligro es algo cotidiano que podría causar un mal, mientras que el riesgo es la probabilidad de un futuro daño. Bueno, seguimos. Hay varios tipos de riesgos, ¿ok? Dentro de los riesgos tenemos los riesgos naturales, los riesgos biológicos, los económicos y los laborales. Los naturales, bueno, como todos ya bien saben, son provocados por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, maremotos, etc. Los riesgos biológicos son causados por agentes vivos como virus, bacterias, hongos. Como ya nosotros conocimos o vivimos, mejor dicho, lo que fue el COVID-19. Riesgos económicos son relacionados con la actividad económica y financiera, como la inflación, el desempleo, la deuda. Estos riesgos económicos a veces son situaciones que viven las organizaciones por situaciones país. ¿Ok? Si la situación país tiene algunas dificultades en la parte financiera, en la parte económica, en la parte política, esto aguas abajo afecta a las organizaciones, o bien sea a la empresa privada o a las diferentes tipos de empresas. Perdón. Los riesgos laborales son originados en el entorno de trabajo.
¿ok? Como los riesgos físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos y psicosociales. Estos están dentro de los riesgos laborales. Ergonómicos, las posiciones. Es muy importante que ustedes tengan claro las normativas con respecto, bien sea a los movimientos de caja, a las posiciones. Ahí dentro de las organizaciones, la parte de seguridad y salud laboral. Es importante acatar porque dentro de las organizaciones siempre se están dando instrucciones, información. ¿Para qué? Para que los trabajadores minimicen los riesgos. De hecho, hay empresas donde colocan 365 días al año y buscan no, que, un porcentaje mínimo de accidentabilidad dentro de las empresas. ¿Para qué? Para que, bueno, eso genera confiabilidad, calidad dentro de los procesos, esto genera afianzamiento de las empresas, bien sea si prestar servicio o en la elaboración de sus productos de fabricación, indiferentemente de la funcionalidad que tenga la empresa. ¿Ok? Tenemos los riesgos químicos, bueno, esos cuando directamente se están con gases, con humos, con productos químicos. Puede ser, por ejemplo, productos, por ejemplo, almacenes, ¿sí? Donde se encierran muchos olores y si hay químico dentro de estos almacenes y no están bien ventilados, esto pues, ocasionaría a los trabajadores intoxicación, problemas respiratorios, alergias. Entonces, todos son unos riesgos que deben ser muy evaluados dentro de la organización de acuerdo a su función. ¿Ok? Entre los riesgos, bueno, vamos a ver algo aquí importante, que tenemos factores de riesgos. En definición, el riesgo es la probabilidad de sufrir un accidente. ¿Ok? ¿Qué es un factor? Es la condición, acto u objeto capaz de causar daños en las personas, propiedades o en los procesos de la organización. Hay diferentes tipos de riesgos, como ya los nombré anteriormente. Tenemos unos físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, psicosociales y de seguridad. Importante, estos riesgos psicosociales. Dentro de las organizaciones actualmente hay muchos riesgos en la parte psicosocial, porque va más allá en afectar la parte motivacional del trabajador. Por ejemplo, si las personas sufren de depresión, tienen un nivel de estrés muy alto en vista de que hay mucha presión laboral, tema de recursos económicos, temas familiares. Entonces, esto es un punto muy importante que debe de evaluarse dentro de una organización. Es un riesgo latente, ¿ok? Porque una persona que tenga un nivel de estrés muy alto y esté en una planta, esté operando una maquinaria, puede ocasionar algunos accidentes laborales. Entonces, estas cosas son importantes tenerlas claras, muy claras ustedes como profesionales en el campo laboral. Tenemos las generalidades o fundamentos de los tipos de riesgos. Muy bien. Este, eh, acá tenemos los riesgos operativos, estratégicos y riesgos legales y regulatorios. Los riesgos operativos son riesgos asociados a las operaciones internas de una empresa, ¿ok? Indiferentemente de la función que tenga la organización, su parte operativa siempre hay algunos riesgos, por eso están las normativas, ¿ok? Riesgos estratégicos son riesgos que son tomados por la misma organización. A veces son riesgos financieros o son estrategias implementadas por las organizaciones para alcanzar a corto plazo o a mediano plazo sus objetivos. Y a veces este tipo de riesgos estratégicos no fluyen o no se materializan como las organizaciones quieren, o las juntas directivas, o los dueños, o los directivos como tal. El riesgo legal y regulatorio es un riesgo que es eminente, que está dentro de todas las organizaciones y deben prestar especial atención a los riesgos legales y regulatorios que se enfrentan. ¿Ok? Dependiendo de la función o la misión que tenga la organización, tiene sus valores de riesgos legales. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlos claros. Tenemos los principios
para comprender un riesgo. Son 5 principios. Tenemos identificación del riesgo, revisar la información existente. En la identificación del riesgo es muy importante tener conocimientos, ¿ok? Buscar información que tenga la organización, que si son las auditorías, que si son documentos de riesgo, situaciones que hayan ocurrido anteriormente. Análisis de los riesgos, realizar entrevistas a las personas, a los trabajadores para conocer situaciones, ¿verdad? Es la mejor manera de levantar la información. Inclusive se pueden aplicar matrices de riesgo para poder conocer los niveles de riesgo a través de sus condiciones o pueden también, bueno, dependiendo de las ponderaciones dentro de una matriz de riesgo, se le puede dar peso a riesgos que a lo mejor dentro de la organización no se ven o no son evaluados. Los controles de los riesgos, analizar todas las operaciones, analizar todas las operaciones internas dentro de una organización, bien sea una planta, bien sea en la parte educativa, siempre hay riesgo que evaluar. Financiación de riesgo, analizar los riesgos específicos. ¿Por qué? Porque hay que saber darle prioridad a los riesgos más relevantes para poder invertir. Si, por ejemplo, nosotros dentro de una organización tenemos una maquinaria que nos está fallando en una planta y las piezas no nos están saliendo efectivamente bien como queremos, los controles de calidad no están siendo efectivos, se está buscando entonces inmediatamente financiamiento. O sea, buscar la parte de recursos para bien sea invertir en un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo o sencillamente comprar una maquinaria que nos permita, ¿verdad?, generar productos de mayor calidad. Gestión de siniestros, considerar diferentes escenarios. Los siniestros pues se pueden dar en cualquier situación. Recuerda que conocemos diferentes tipos de riesgos, ¿no? Y uno de los riesgos, bien sea tanto el biológico como los riesgos naturales, influyen mucho dentro de esto. Hay, entre las generalidades y de los tipos de riesgo, hay como una clasificación que se llaman aquellos riesgos puros, que son riesgos, o son situaciones de pérdida total, ¿ok? Dentro de una organización. Ahí hay riesgos personales, de patrimonio y de responsabilidad. En los personales, bueno, afecta directamente a las personas y su bienestar, si son enfermedades, enfermedades crónicas, si son accidentes o lesiones que no son irreversibles. Tenemos riesgo al patrimonio, que son desastres naturales, o robos de bienes, o pérdidas de incendios, pérdida total de la empresa o de las áreas. Y riesgos de responsabilidad se refiere a las posibilidades de incurrir en responsabilidades legales. ¿Ok? Omitir la parte legal, omitir las normativas, y eso pues va a acarrear situaciones de riesgos bastante altos. Entre los riesgos, bueno, tenemos los riesgos estratégicos, operativos, legales, tecnológicos, económicos, financieros, sociales y ambientales. Importante que los riesgos tecnológicos también tienen que ver con las fallas, ¿verdad? Todo lo que tiene con la parte de sistema informático, seguridad de la información, que eso es muy importante para una organización. Los riesgos ambientales, bueno, como lo nombré anteriormente, el tema de contaminación también es relevante dentro de las empresas, ¿ok? El climático y el de desastres naturales. Y bueno, los anteriores ya los había nombrado. Bueno, realmente gracias por su atención. Esto ha sido la clase de hoy. Importante, estoy a la orden para cualquier información. Esta es la parte del módulo 1, ¿ok? Todo lo que es la parte de definición, introducción a lo que es el riesgo. Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta luego.